En esta maravillosa noche vamos a recorrer por la historia de la iglesia, de la Keila de nuestro Señor. Recuerden que el propósito del Señor Yeshua HaMashiach no fue fundar congregaciones, sino que se predicase el evangelio en todo el mundo. No establecer congregaciones aisladas, keilas de otras, porque la iglesia es una, la keila es una, su pueblo es uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están entendiendo? Amén. De lo que se trata no es de tener una religión. No se trata de una religión. Si nosotros analizamos el pueblo de Israel, no podemos llamar que Israel es una religión. ¿Qué es Israel? Es el pueblo Kadosh, es una cultura. Por eso los niños en Israel, desde los 5 años, ya están instruidos en la Torá, porque ellos forman su cultura de reino. Su pueblo, podríamos decir, su nación, es una congregación grande. Y el propósito del Eterno es establecer del globo terráqueo de las naciones un solo pueblo, una congregación grande con una misma cultura, con una misma emuná. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué sucede? El enemigo, que es el imitador, ¿qué es lo que busca? Hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo cuando el Padre creó al hombre y a la mujer? ¿Qué fue lo que hizo? Se rebeló arriba y su efecto también fue provocado y trajo su efecto a la tierra cuando el Padre crea el primer hombre y la primera mujer. Porque el propósito de él es ser adorado y ser servido como el Padre es adorado y servido por cada uno de nosotros. ¿Cuál era la condición social y religiosa? Podríamos decir, ¿cuál era la calidad de vida que tenía el pueblo en el momento en que aparece Yeshua HaMashiach a la historia? Cuando nace Yeshua, cuando llega a los 30 años y comienza a predicar la palabra del reino. ¿Cuál era la condición socioespiritual de Israel? Recuerden que habían 37 ciudades que habían sido helenizadas. O sea, cuando Yeshua llega, encuentra que 37 ciudades de Israel habían sido helenizadas. ¿Qué significa helenizada? Habían sido influenciadas por la cultura griega. Alejandro el Grande o Alejandro Magno se trazó la meta, el propósito de hacer de Grecia, o sea del mundo, una Grecia. ¿Lo recuerdan eso? ¿Cuántos lo han leído en la historia? Él se propuso, él quiso hacer de Grecia, o sea, que el mundo fuera una Grecia grande. Y para esto, él iba tomando cada ciudad, cada nación, y la iba helenizando. Bueno, el héroe llegó más tarde, pero él lo que hacía era que tomaba a los pueblos y les obligaba a tener la cultura griega, o sea, la costumbre de Grecia, la religión de Grecia. Tenían ellos que servir como ellos servían, que creer en lo que ellos creían. Entonces ellos habían tomado a gran parte de Israel y dominaron a Israel por completo en una ocasión. Recuerden que Grecia dominó a Israel, pero después también Roma. ¿Y qué sucede? Cuando una nación es dominada, que comienza a influenciarla con sus costumbres, sus creencias. Eso fue lo que pasó con Israel también, cada vez que era llevado cautivo. Trataban de influenciarlos. Esa es la historia
de Daniel y sus 3 amigos, que hablamos de eso en un mensaje recientemente. Cómo le cambiaron los nombres, cómo lo educaban en la lengua caldea para que ellos tuvieran la costumbre caldea y borrar el propósito del Eterno en sus vidas, cambiándoles el nombre. La historia ha transcurrido, pero nosotros debemos conocer la historia. Uno de los historiadores de Israel, cuando hablamos de historiadores, no estamos diciendo que simplemente él era un historiador de la iglesia o de lo eclesiástico, sino historiador político y social. Y es uno de los más creíbles, Josefo. Pero también la iglesia tradicional católica o el Imperio Romano y la Iglesia Universal tienen sus historiadores. Y cada quien pues escribe la historia de acuerdo a sus intereses. ¿Verdad, Juan? Cada historiador responde a un interés y pocos se puede decir que son genuinos. Entonces hay siempre un % de un historiador que va a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque va a responder a intereses. Eso pasa también con Padre de las Casas en República Dominicana. Un historiador también que nos dejó una herencia muy cuestionada en cuanto a lo que fueron los indígenas, lo que fue la historia de los españoles con los indígenas. ¿Por qué? Porque respondían muchos de ellos a la iglesia y fueron influenciados por la iglesia, y cuando escriben la historia vamos a encontrar entonces muchas cosas que justifican a quien llegó y masacró y dañó también en algunos aspectos. Así que tenemos que conocer la historia también de los eclesiásticos como Eusebio, que escribió y dejó muchos libros de historia de Israel conforme al cristianismo, mas no conforme al judaísmo. Algunos no van a entender lo que estamos hablando. ¿Qué es el judaísmo? Podríamos decir que es la fe, es la creencia de los judíos. ¿Qué es el cristianismo? Nace 312 años después que Yeshua viene a este mundo, nació, creció, predicó, lo crucificaron, resucitó y se fue al Shamaín y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero ¿cuál era la condición? Encontró que muchos judíos pensaban como griegos. Muchos judíos creían en diversidad, ya no como enseña la Torá. ¿Me están entendiendo? ¿Y quién dominaba a Israel cuando nació Yeshua? Roma. Entonces encontró una situación tan difícil. Muchas ciudades que estaban transculturizadas, helenizadas, estaban pensando como Grecia y otros como Roma. ¿Por qué? Porque las autoridades en ese tiempo eran romanas, y muchas de las autoridades también pues pensaban y creían ya como griegos, porque estaban helenizados. Era una situación muy difícil. Cuando llega Yeshua en ese ambiente, ¿quiénes fueron los que estuvieron en contra de Yeshua en todo tiempo? ¿El pueblo común que no tenía influencia, o los gobernantes que sí tenían influencia? Y ahí estaban los fariseos por un lado, que eran los más conservadores, pero estaban los saduceos, que eran los que estaban helenizados y tenían pues creencias diversas. Fue una situación difícil cuando nació Yeshua HaMashiach en este mundo. Como situación difícil es la que se está poniendo en el contexto nuestro. ¿Cuánto creen que está bien difícil? En este estado están ocurriendo cosas terribles, cambiando las leyes, modificando la Constitución, adaptando sus creencias, su depravación. Ya está todo listo para aprobar el aborto, como hicieron en Nueva York.
Así que tenemos que orar, pero también tenemos que prepararnos, porque cada día más se pone más y más difícil. ¿Y qué está sucediendo? ¿Quiénes están en el control político y social de este estado y de esta nación? Por eso es que tenemos que orar también duramente por el presidente, que el padre permitió que esté en la Casa Blanca, porque está en contra del aborto y está en contra del matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres. Es pro familia y hay que orar. Pero ¿qué sucede? Que estamos en una nación donde los estados tienen sus propios gobiernos y sus propias leyes también. Hay leyes federales, pero hay leyes estatales. Cuando Yeshua llega, por eso lo crucifican. Las autoridades son los que lo crucificaron, lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Por lo de antes dicho, porque muchos ya pensaban como griegos y muchos que todavía estaban creyendo en la Torá y en el judaísmo, pues se fueron del lado del gobierno, de las autoridades, que era Roma, porque buscaban el poder político. Lo que está pasando también con mucha gente que por el poder político negocia su lealtad al Evangelio, a la Torá. Difícil, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Después de la muerte, resurrección de Yeshua, y que Él se va, ¿qué sucede con los apóstoles? ¿Qué sucede con los discípulos? ¿Y qué sucede con los creyentes? Hubo una persecución abierta. Los apóstoles fueron dispersados. ¿Me están siguiendo? Mataron al líder. Había profetizado Yeshua y era el pastor, y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué estaba profetizando? Una vez que el pastor lo oyeran, que soy yo, porque él dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, en una manera metafórica, ¿verdad? Él está diciendo: una vez que me hieran a mí, van a dispersar a las ovejas. Y eso fue lo que hicieron. Una vez que le condenan a muerte, lo crucifican, muere, resucita y se va al Shamaín y es sentado a la diestra del Padre. ¿Qué pasó con los apóstoles? Se abrió una persecución. El gobierno romano y la influencia también que tenían muchos judíos helenizados y otros que estaban ligados al gobierno, dijeron: ves que era un falso, porque si hubiese sido verdadero, entonces no se hubiese dejado matar, porque si él decía que era el hijo de Hashem, entonces no debió terminar así. Incluso cuando estaba crucificado, ¿qué era lo que le decían al pie del madero? Tú que decías que era hijo de Hashem, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, burlándose de él. O sea, otro acontecimiento histórico importante es que una vez que los soldados dan el anuncio de la evidencia de que él resucitó, ¿qué fue lo que le dijeron a estos guardias? Un momento, los llamaron y le dijeron: ustedes callen eso, no propaguen eso. Nosotros le vamos a dar mucho dinero para que ustedes digan que fueron sus discípulos que robaron el cuerpo. Hello, ¿están entendiendo? Amén. Desde ese momento se divulgó en todo Israel y en todas las naciones que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo de Yeshua y que él no resucitó. Wow. Cuánta corrupción en los gobiernos. Cuánta corrupción en las autoridades, ¿verdad? Oye, qué mentira. Sobornaron a los guardias. Sus autoridades le dieron dinero para que mintieran. Y por esto
todavía gran parte de los judíos está esperando al Mashiach. Wow, ¿están entendiendo? Amén. ¿Por qué muchos judíos están esperando al Mashiach? ¿Por qué? Porque dieron por sentado que el que vino no era su Mashiach. ¿Por qué? Porque lo desacreditaron, porque dijeron que el Mashiach no iba a quedar muerto, porque él había dicho que iba a resucitar y estaba escrito y profetizado por los profetas de que en 3 días nos daría vida. Lo profetizó Daniel y todos los profetas que hablaron de Mashiach. Amén. Amén. Como se divulgó que él nos resucitó y que los discípulos robaron el cuerpo, pues le da a la posteridad la base para decir que fue un falso que llegó y no fue su verdadero Mashiach. Bendito el Rey por siempre. Pero eso plantó las bases para que entonces Roma pues persiguiera a los apóstoles, dispersó a los discípulos, lo deportaron por todo lugar, ellos huyeron por todo lugar, los creyentes tuvieron que salir, y a todos los que decían que eran seguidores de Yeshua no le permitían entrar a Jerusalén. Ahora es el momento y es la ocasión que ellos encuentran para inventarse todo lo que se inventaron. Eusebio, que habla de la historia eclesiástica, dice que los judíos no podían entrar en Israel, ni mucho menos visitar a Jerusalén. Pero los cristianos, en un principio, les fueron permitidos que entraran. ¿Quiénes eran los cristianos? Los cristianos fue la religión que se inventó la Iglesia Católica en el año 312 después de Yeshua. Constantino de Constantinopla va a la guerra, pero antes de ir a la guerra, recuerden que la Iglesia Católica comenzó y el Imperio Romano comenzó a conquistar todos los países, ciudades, y ¿qué hacían? Los obligaban a creer lo que ellos creían. Eso era lo que se usaba antes: tomar un pueblo, tomar una nación y poseerla y subyugarla y someterla. Entonces, ¿qué dice Constantino? Dice que tuvo un sueño y que vio una cruz luminosa en el cielo con unas letras latinas. ¿Cómo eran las letras? Latinas. ¿Y qué decían esas letras? Igno signo vince. Con esa señal vencerás en la batalla. Constantino había pasado la persecución más feroz que tuvieron los creyentes, que fue la persecución de Nerón. Nerón tenía en el Coliseo romano una diversión. ¿Cuál era la diversión de ese hombre que dicen que era también, era medio loco y era gay? ¿Qué era lo que hacía ese hombre? La diversión de él era poner a los leones hambrientos, dejarlos sin comer, para cuando estuvieran bien hambrientos, traer a los llamados seguidores de Yeshua. No eran a los cristianos, eran a los seguidores de Yeshua. Entiéndase bien la palabra cristiano y los seguidores de Yeshua. Hasta el día de hoy a nosotros nos vendieron que esos son los verdaderos cristianos, creyentes, los cristianos. Pero los que creían en Yeshua, ellos los obligaban a negarlo. Los obligaban a decir que se arrepentían y que negaban al Mashiach, a Yeshua HaMashiach. Y si no lo hacían, entonces la diversión de ellos era soltárselo a los leones en el foro público. No eran a los cristianos que le hacían eso,
eran a los seguidores de Yeshua, a los genuinos, bendito el Rey, a los seguidores fieles. ¿Y qué más le hacían? Tomaban 2 caballos, le amarraban una pierna en un caballo y otra pierna en otro caballo y lo echaban a correr por lugares distintos. Esa era la diversión de Nerón. ¿Y qué hizo Nerón? Le prendió fuego a la ciudad y luego dijo que fueron los seguidores de Yeshua HaMashiach para crear odio y persecución. Imagínense lo que sufrieron los verdaderos seguidores de Yeshua, lo que sufrió la verdadera Keilah de Yeshua, los que primero pregonaron en todas las ciudades donde fueron esparcidos, porque por eso se llenaron los lugares de la fe de Yeshua, porque por todo lugar donde fueron esparcidos ellos llevaban ese evangelio y ellos enseñaban acerca del Mashiach. Amén. Pero esa gente fueron torturadas, fueron muertas, quemadas, aserradas, los exponían a negar su fe. Pero ellos se propusieron también borrar todo lo que fuera judaísmo, o sea, todo lo que era creencia y costumbre judía. ¿Me están entendiendo? Amén. Y es cuando Constantino, después de ver, según él, esa cruz luminosa, porque ¿por qué una cruz luminosa? Y eso nos pusieron a enseñarlo tanto. ¿Por qué una cruz luminosa? Porque la cruz en la Iglesia Católica es un ídolo, es adorado. El día en que la Iglesia Católica celebra la cruz es el 3 de mayo de cada año. Le prenden vela, le piden favores y le rezan a la cruz. ¿Me están entendiendo? O sea, la cruz para ellos es un ídolo. ¿Y quién fue el primero que dijo que vio una cruz luminosa? Constantino. Ese es un ídolo. Se le arrodillan, le piden favores. Mi madre vestía la cruz todos los días 3 de mayo de cada año, con papel de celofán bien bonito, y le prendía esos velones y después se persignaba y le pedía favores a la cruz, al madero, que fue un instrumento de tortura para asesinar a Yeshua. Hello, ¿me están entendiendo? Es como decir, en la ignorancia, vamos a adorar a la silla eléctrica donde Trujillo ejecutaba a los hombres y mujeres de buenos ideales que protestaban en contra de la dictadura. Hello. Y si hubiese sido la muerte con una pistola, entonces había que adorar esa pistola. Creo que fue el miércoles pasado, no recuerdo, pasaba por un lugar y ahí cerca de casa en la catedral y veía una multitud de jóvenes entrando por una puerta y pasa, y yo parado esperando que todos esos jóvenes entraran a ese edificio. Digo, ¿qué está pasando ahí? Cuando me acerco veo que tienen todos una cruz de ceniza aquí en la frente. El miércoles pasado. Porque era día de ¿qué? Miércoles de ceniza. ¿Y qué le ponen? Una cruz en la frente. Bendito Rey. Esa es su fe. Ellos adoran la cruz. Entonces Constantino dijo, según esas letras que él dice, con esta señal vencerá en la batalla. Y él dijo, si yo voy a la batalla y gano, me convierto al Dios de los cristianos. Fue a la batalla, ganó, y entonces desde ese momento él dijo que era cristiano. Pero el hecho de que dijera que era cristiano, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde se conoce esa expresión en la Torá? ¿Dónde se conoce esa expresión en la enseñanza de Yeshua? Solo en Antioquía se escuchó que alguien burlándose dijo, mira esto, ahora son cristianos.
porque adoran a un Cristo chiquito, porque eso es lo que significa. ¿Se están dando cuenta? En ningún momento apareció esa expresión, ni en la enseñanza de Yeshua, ni en la enseñanza de los primeros creyentes. ¿Y qué hizo Constantino? Para honrar sus palabras, según él, dijo: a partir de hoy, yo fundaré la iglesia única, la iglesia universal. Eso es lo que significa la iglesia católica, iglesia universal. Y lo voy a hacer para que se acabe la persecución, según él. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Que hubiera una sola creencia, una sola fe. Estaba actuando como Alejandro el Grande. Estaba haciendo lo que Grecia hizo y ellos estaban replicándolo. Que haya una iglesia católica en todo el mundo. Que todos sean cristianos. Pero, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Torá? Que Yeshua le llamó, se llamaba Cristo, o que Yeshua le llamó a Israel que era cristiano, que Israel era cristiano, o que él vino a predicar a Israel para que todo Israel fueran cristianos. ¿Dónde aparece eso? O sea, el cristianismo nace en el 312 después de Yeshua. 312 años después. ¿Dónde estaba la enseñanza de Yeshua? ¿Dónde había quedado? Escuchen bien. Hemos dicho que a los judíos se les prohibió entrar a Israel y mucho menos a Jerusalén. Para esa época el obispo cristiano de Roma nombró un creyente no judío su representante en Jerusalén. Y desde entonces la separación de los cristianos de sus raíces judías fue un hecho establecido y confirmado luego en Nicea para el año 323. ¿Cómo es posible que si a los judíos no se les permitía entrar a Israel, mucho menos a Jerusalén, se les permitió luego a los cristianos de Roma entrar? Porque ellos dijeron que ellos no tenían que ver nada con el judaísmo. ¿Me están entendiendo? Ellos no eran desde su nacimiento judíos, ni eran nada conforme a las enseñanzas de Yeshua, ni su enseñanza era conforme a la Torá, y por eso tenían libertad de entrar a Israel y a Jerusalén sin problema, porque ellos habían desconectado totalmente la fe judía de su cristianismo. ¿Alguien está entendiendo aquí? Entonces, ¿qué es lo que desde el principio ha buscado el cristianismo? Ha buscado el cristianismo. ¿Qué fue lo que buscó Constantino? Borrar todo lo que era creencia y enseñanza de los judíos y que hubiera en el mundo una sola religión llamada la religión cristiana. Hello. De ahí que yo me preguntaba, desde que yo me convertí siendo un nuevo creyente, yo me pregunté, ¿cómo es posible que si los católicos son cristianos, también la iglesia evangélica dice que es cristiana? Yo no sé si usted alcanza a pensar lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que coincide la iglesia católica con los que dicen o decimos ser los verdaderos creyentes en Yeshua HaMashiach? ¿Cómo es que coinciden? Si la iglesia católica es de arriba abajo sincretista, tiene 11,000 vírgenes, 80,000 dioses falsos, ídolos, y se llaman cristianos, o sea, seguidores de Yeshua, ¿cómo va a coincidir la Torá con la idolatría? ¿Cómo usted va a conjugar eso? Que un verdadero creyente de Yeshua HaMashiach sea idólatra. Bendito Rey.
¿Cómo es, amados, que no se ha podido comprender que el cristianismo no tiene que ver nada con Yeshua HaMashiach? No tiene que ver nada con la creencia judía y la Torá. Que el propósito fue desconectar totalmente la creencia judía, la enseñanza de Yeshua, la enseñanza de Moisés, la enseñanza apostólica, la enseñanza de Pablo y todo, y conectarla totalmente de lo que es el judaísmo, para que la gente crea y siga el cristianismo que nace en Roma 312 años después. ¿Qué les parece? La verdad que esto está bien para cortarlo ya tan pronto, ¿verdad? Mientras tanto, los judíos, seguidores de Yeshua, tuvieron que enfrentar juntamente con los demás judíos el penoso exilio y la sobrevivencia en el anonimato fuera de Israel, disperso entre las naciones como el resto de sus hermanos. Mientras que al cabo del tiempo los cristianos, asegurándose al imperio que ellos no tenían nada que ver con los judíos ni con el judaísmo, poco a poco ganaron la simpatía de Roma y finalmente lograron cristianizar incluso al todo el imperio, el emperador. O sea, el movimiento comienza con Constantino, comienza a predicarse y terminan todos siendo cristianos, pero no tienen que ver nada con los judíos. Hello, ¿me están entendiendo? Estoy explicando. O sea, nace una religión 312 años después que tiene relación con el imperio que está dominando Israel. Los verdaderos seguidores de Yeshua no pueden entrar a Israel, ni mucho menos estar en Jerusalén, pero sí los cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo lo lograron? Porque ellos por años aseguraron y mostraron que su creencia, su fe, no tenía que ver nada con la Torá, no tenía que ver nada con lo que enseñó Yeshua, no tenía que ver nada con lo que predicaron los verdaderos seguidores de Yeshua HaMashiach. Y por esto fueron bienvenidos, porque ellos se aseguraban y actuaban de espalda a todo lo que es conforme a la verdadera fe en Yeshua HaMashiach y en nuestro Padre Eterno. Entonces podemos comprender, para ese entonces el cristianismo surgió como una religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías y teniendo ahora bajo su control todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos de los que más tarde fue llamado el Nuevo Testamento. Es de la manera que toman el control de todo, aplican, traducen todo a su manera, y de ahí cuando llega el supuesto evangelio real a nosotros, llega permeado, acomodado con todas sus creencias y sus propósitos. Y por eso es que hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes bien intencionados en Yeshua, cuando se les habla del judaísmo o algo que parece al judaísmo, son los primeros que reaccionan. ¿Por qué? Porque desde el principio a nosotros se nos apartó de las raíces. Para que la iglesia pueda volver a sus raíces, tendremos que romper con ese patrón que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en las enseñanzas que nos metieron, todo lo que nos enseñaron conforme a lo que fue el propósito de ellos, que nos enseñaron a creer incluso en los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? San Agustín, San Jerónimo y un sinnúmero de obispos católicos
Y nos lo pusieron como los padres de la iglesia cristiana. Claro, son los padres de la iglesia cristiana, pero no son el padre de la cultura de Yeshua HaMashiach y de Israel. Bendito sea nuestro Padre eterno. Tienen razón. Ellos son el padre de la religión católica apartada de las raíces hebreas. Eso fue lo que sucedió, y posteriormente, tanto en el concilio de Nicea como el concilio de Nicea y el concilio, hay otro concilio de Trenton, modificaron, aprobaron la inmaculación de María. ¿Qué significa esto? Que María nació al igual que Yeshua HaMashiach. Por eso es que la madre, ellos dicen que la madre de Yeshua es la patrona del cielo. Lo aprobaron en esos concilios. Que ella es inmaculada, que ella es la que intercede por nosotros ante el Padre y ante el Señor. Hello, ¿me están entendiendo? Pero es ahí también donde aprueban que ella es virgen, siempre virgen. Ellos escondieron, prohibieron muchas escrituras genuinas que tuvieran que ver con mantenerte a ti y a mí conectado con nuestras raíces, que es Israel. Y no lo aprobaron. Y rechazaron esos libros porque nos abrían los ojos, pero por el contrario, aprobaron muchos libros que apoyan su idolatría. Hello, ¿me están entendiendo? Amén. De ahí que tienen a María como la reina del cielo, como la intercesora ante el Señor y como la que es virgen, siempre virgen. Oye, María no solo tuvo a Yeshua y lo parió normal, no fue con cesárea. Y después de tener a Yeshua, tuvo 7 hijos más. Entonces, ¿cómo una mujer pariendo 8 hijos, o sea, fueron hijos e hijas, va a seguir siendo virgen, siempre virgen? Solo para ponerla como inmaculada, que nació igual que Yeshua a través del Ruach HaKodesh. Todo eso nos metieron, nos cegaron hasta hoy, que el Padre Eterno está revelando las mentiras, está desatando los códigos y está levantando a hombres y mujeres que no tenemos miedo ni temor para revelar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia hoy? Los creyentes de este tiempo. Porque Roma acaba de unirse al Islam. Y ahora ya la Iglesia Católica no se llama la Iglesia Católica Universal, se llama Crislán. Y yo pregunto, con los que defienden el cristianismo, ¿ahora se llamarán Crislán? ¿Cuándo nos vamos a distanciar de la Iglesia Católica? No solo de su cristianismo, también de sus enseñanzas, también de sus influencias en la palabra. Por esto es el tiempo de que los verdaderos seguidores de Yeshua salgamos de en medio de ella, como dice la Torá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío. Santo, y esta es la manera de salir. Entendamos que el cristianismo es una religión que no tiene que ver nada con Israel. Por eso es que cuando a un judío se le va a hablar de Cristo, se ofenden. ¿Y cómo le van a hablar a los judíos de Cristo? ¿Quién es Cristo? Te va a preguntar ellos. Una, los que todavía esperan su Mashiach. Y dos, ¿cómo van a conocer ellos un Cristo si esa palabra es griega? Y el Mesías no va a venir de Grecia. ¿Me están entendiendo? Entonces, si le vamos a predicar a un judío, tenemos que hablarle de Yeshua HaMashiach. Porque el Cristo es griego y es romano. Bendito Rey por siempre.
¿qué es lo que van a hacer ahora los que se llaman cristianos igual que la Iglesia Católica? Porque ahora se llaman Crislán. ¿Qué van a hacer? ¿Alguien tiene respuesta para eso? Entonces, eso es lo que nos indica que no podemos coincidir con los católicos. No está bien con llamarse cristiano. Llámese usted seguidor de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito Rey por siempre. Padre, gracias. Gracias porque tú eres la luz que revela todas las cosas. La verdad que saca a la luz la mentira. El camino que nos lleva seguros. Aleluya. Y eres la vida, que es revelación, es luz, es aliento. Gracias por darnos revelación cada día y por salir cada día de medio de Roma y de Grecia. Huimos de ese lugar porque nosotros somos seguidores de Yeshua HaMashiach y somos tus hijos. Cuida, bendice a cada uno de nuestros hijos. Presérvanos y que limpiemos nuestra mente y corazón y las palabras para que no nos parezcamos jamás a esa religión farsa que engañosamente ha engañado a la humanidad y que en los libros nos han metido tanto engaño y tanta maldad. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Después voy a enseñarles